Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a comenzar ya con este libro que es tan importante para estudiarlo. Cada uno, pues, yo decía ayer, el día de ayer, yo estaba dándole la enseñanza al otro grupo también, y yo les decía el sábado a ellos que si alguien me preguntara a mí qué libro podría comenzar a estudiar, creo que algunos le dirían, bueno, estudie, comience con Mateo, ¿verdad? Pero cuando usted le dice a una persona, comience con Mateo, lo está mandando a que estudie la genealogía de Jesucristo, y eso no le va a ayudar a esa persona nueva a poder entender lo que es el Evangelio, porque va a empezar a hablar de la genealogía, ¿verdad? Cómo vino Cristo. Otros dirán, pero bueno, que comience con Génesis. Bueno, si lo mandamos a Génesis, lo primero que va a haber una gente nueva es la creación, ¿verdad? La creación. Y es bueno, pues, saber, ¿verdad? Lo que es la creación, pero no es eso lo que necesita una persona recién convertida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita? La gente necesita escuchar lo que es el Evangelio. Y el Evangelio solamente lo pueden encontrar en el libro de Romanos. El Romano es el libro que declara el Evangelio. Así que vamos a estudiar, hermanos, vamos a estar estudiando estas grandes enseñanzas de Romanos, ¿verdad? Es muy importante. Estamos en la lección número 7. Pero hemos visto hasta ahora la salvación y la santificación. Hemos visto el proveedor de la justificación. Hemos visto la santificación posicional. Hemos visto la santificación práctica. Hemos visto la santificación impotente. Hemos visto varios temas, ¿verdad? Porque el tiempo es grande. No podemos mencionarlos todos de lo que hemos visto hasta ahora. Pero vamos a ver un versículo que es muy importante. Es muy importante que vamos a estar meditando, y quiero que ustedes tengan listo este versículo que está en Romanos capítulo 4 del 1 al 25. Vamos a estar meditando en este versículo. Así que el ejemplo de la justificación, eso es lo que vamos a estar en esta tarde, ¿verdad? Aquí, hora del Salvador, tratando de explicar lo que es el ejemplo de la justificación, ¿verdad? En estos pasajes que tenemos ahí del 4 al 25, bueno, si ustedes quieren podemos leerlos, si usted quiere, para que tengamos ya una idea de lo que vamos a estar hablando. Romanos 4 del 1 al 25. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? Vamos a ver. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Oiga bien, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin de que también aquellos, la fe le sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestros padres Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oiga bien, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Oiga bien, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Es un versículo bien largo, pero era necesario que lo escucháramos. ¿Se acuerda usted en este diagrama de los 3 carriles? Nuestro primer ejemplo del Antiguo Testamento. Amén. Abraham, él vivió antes de la dispensación de la ley. Pero ¿se acuerda usted de esto, hermanos? Del diagrama de la dispensación. Perdón. Del diagrama, de este diagrama de los 3 carriles, perdón. ¿Se acuerda usted el diagrama de los 3 carriles? O sea, 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto. ¿Se acuerda usted de ese? ¿Correcto? El libro romano es la teología sistemática de Pablo. Y en este libro, él enfatiza la justicia de Dios. El evangelio de Cristo declara cómo un pecador perdido puede recibir la justicia de Dios. Pero primero, Pablo nos muestra la necesidad que tenemos de la justicia de Dios. En Romanos 1, 2 y 3 aprendimos que todo el mundo es culpable delante de Dios. No importa si uno es moral, inmoral o religioso. Si el inmoral dice voy a cambiar y voy a pasarme a ser moral, va rumbo también al infierno. O el moral dice ya no quiero ser moral, voy a hacerme religioso, también va para el infierno. Amén. Usted y yo merecemos la ira de Dios. No importa si usted es religioso, gentil o judío, no importa, pero todos merecemos la ira de Dios. También aprendimos acerca de la palabra de la salvación. Amén. En Romanos 3, 21 al 28. Aprendimos la provisión
de la justificación. Por la gracia de Dios aprendimos algunas palabras extraordinarias de la Escritura, tales como la justificación. ¿Se acuerda que es una palabra teológica, la justificación? El término de la palabra justificación es un hecho judicial. ¿Se acuerda que lo explicamos? Por su gracia, en declarar justo al pecador que cree. ¿Sí? Amén. Así que hablamos de estas verdades. Hablamos de la justificación. Hablamos de la propiciación también. Hablamos de la propiciación y hablamos también de la redención. En el capítulo 4 vamos, en el capítulo 4 están estas verdades, están ilustradas en la vida del creyente del Antiguo Testamento, quien ha sido honrado por el pueblo judío y otros a lo largo del tiempo. Abraham es un gran ejemplo de la justificación. Amén. Porque él era gentil, adoraba a ídolos, era un idólatra. Fue un personaje del Antiguo Testamento y el padre de la nación judía, la nación más grande del mundo. Un personaje real. Con fallas, sí, y defectos, así como usted y yo. Podemos relacionarnos con Abraham en la historia escrita sobre él, empezando con Génesis 12. En este estudio aprenderemos que la justificación delante de Dios siempre ha sido por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe, aparte de las obras. Amén. Hemos dicho que es solamente por fe, no puede ser por obras. En este capítulo, para probar este punto, Pablo usará a Abraham y a David, dos grandes hombres de dos dispensaciones diferentes o distintas en el pasado. Veremos claramente que la justificación delante de Dios es por la gracia de Dios. Solamente por medio de la fe, aparte de las obras, aparte de los ritos, aparte de la ley. La justificación es por gracia, por medio de la fe sola, aparte de las obras. El ejemplo de Abraham. Comenzaremos con este hombre. El ejemplo de Abraham. Amén. Déjenme ver cómo estamos acá, si estamos bien acá, sí. El ejemplo de Abraham. Leamos Romanos 4 del 1 al 5. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham fue justificado por sus obras. Amén. ¿Fue así? ¿Como Abraham fue justificado? No. Abraham no podía justificarse por sus obras. Porque si esa fuera la verdad, entonces, ¿qué pasaría? Vayámonos a esta dispensación.
Mire, quiero que entienda esto primero. Estas son dispensaciones. La dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Son 7 dispensaciones. Aquí faltan varias todavía, pero ahorita estamos en estas 2. ¿A dónde está Abraham? Abraham está en esta dispensación de la promesa. Acá. En esta dispensación. Nosotros nos encontramos en esta dispensación. Aquí nos encontramos. Así que Abraham estaba en esta dispensación. Ahí estaba Abraham. Amén. Entonces, número 1, la justificación, si fuese así, la justificación mediante la obra daría a una persona la oportunidad de jactarse. Voy a repetir. El ejemplo de Abraham, entonces, si fuese así, número 1, la justificación mediante la obra daría a una persona la oportunidad de jactarse. Van a poner ustedes su material. Romanos 4, 1, 2. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, mire lo que dice ahí, tiene de qué jactarse. O sea, gloriarse significa jactarse, pero no para con Dios. ¿Entiende eso? También los religiosos hoy en día pueden jactarse diciendo de que ellos son aquí, que ellos son allá, pueden jactarse en su condición, pero no es para con Dios. Hoy en día hay muchos religiosos que se jactan de su salvación, que creen que por hacer aquellos, ellos han alcanzado la salvación. Y dicen, y es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo persevero, es que yo estoy haciendo esto. Hace poco me encontré yo con una persona de la luz del mundo. Y ellos se jactan que tienen un apóstol. Y porque tienen un apóstol, dicen ellos son salvos. Mire qué tremendo. Pero no es para con Dios. De acuerdo a este pasaje, Abraham hubiera tenido algo de qué gloriarse si él hubiera sido justificado delante de Dios por las obras. Pero su justificación ante Dios fue realizada. Oiga bien, ¿cuándo fue realizada su justificación ante Dios? Aquí, mire, fue realizada 2000 años, mire, antes de Cristo. Aquí pasaron 2000 años antes de Cristo. Mire, 2000 años antes de Cristo. Y en la misma manera hoy en día, mire, 4000 de aquí, 4000 años hasta aquí donde estamos nosotros, 4000 años después es dada por gracia de Dios, por medio de la fe, la salvación. ¿Se fija? Entonces, no tendría que jactarse Abraham. Gálatas. Bueno, ahí está el versículo, ¿verdad? Porque pues, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No puede justificarse él para con Dios por medio de las obras. ¿Qué dice Gálatas 3, 6 y 9? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oiga bien, Abraham creyó, esa fue la condición, que él creyó a Dios. Y por haber creído, le fue contado por justicia. Y saber, dice el versículo 7, por tanto, que los que son de fe, ahí entramos todos nosotros, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos juntamente con el padre Abraham. Amén. Qué tremendo. ¿Cómo es que generalmente la gente se acerca a Dios? ¿Cómo es que generalmente se acerca la gente a Dios?
Bueno, se acercan por las obras. Tratar de hacer buenas obras. Así es como se acercan la gente a Dios, tratando de hacer buenas obras. Y la mayoría de la gente se acerca a Dios basada en la medida de su propia justicia. Ellos piensan que si hacen suficientes buenas obras, Dios estará contento y les dejará entrar al cielo. No. Ellos piensan que sus buenas obras pueden pesar más que las malas obras. ¿Se fijan en el dibujo? Los pecados y una pluma en la otra balanza. Qué tremendo cuando las personas cometen el error de pensar de esas maneras. Si esto fuera la manera correcta, amados hermanos, para ir al cielo, entonces tendríamos algo de qué jactarnos. De jactarnos en el cielo. Allá anduviera, ¿verdad? El hermano Fernando, ¿verdad? Todo ahí, todos creídos. No, yo alcancé la salvación, ¿verdad? Allá anduviera la hermana, las hermanitas también, ¿verdad? No, hombre, ¿qué? No, ¿qué me van a decir a mí? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo lo hice, lo logré por esto, ¿verdad? Si alguien tuviera motivo para presumir, sería Abraham. Ese sería el que podría presumir por todo lo que él hizo. Él fue el padre de los judíos, uno de los más famosos héroes del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando sacrificó a su hijo? No, hombre, ¿quién haría eso? Entregar a su hijo y tener fe de que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. No, sería él quien tenía que jactarse en esa situación. Sin embargo, vemos que, número 2, la justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras. Miramos que la justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras. Quiero que copien, por favor. Aparte de las obras. Vayan copiando. Veamos este versículo, Romanos 4, 3, 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Nota. Mire, yo quiero que usted note esto. Abraham simplemente creyó a Dios y recibió la justicia de Dios como resultado. Amén. ¿Sí? La palabra contado. Mire, la palabra contado. ¿Cuántas veces aparece la palabra contado? Versículo 3, versículo 5, versículo 4. Se le cuenta, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham en Dios y le fue contado. Miren, versículo 4 dice, pero el que obra no se le cuenta. Miren. 5, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Ahí está 3 veces la palabra contado. Significa que el don, el regalo de Dios, que es su justicia, fue puesta en la cuenta de Abraham. Eso significa. Esto equivale a un término de contabilidad. Amén. A eso equivale a un término de contabilidad, amados hermanos. Sí. Usamos este mismo término cuando depositamos dinero en una cuenta bancaria. Cuando usted deposita dinero en la cuenta bancaria, el dinero es puesto o acreditado a la cuenta.
Entonces lo mismo es. ¿Cuáles son los dos enfoques para acercarse a Dios según este versículo entonces? El versículo 4 menciona el primer enfoque. Se basa en las obras de sí mismo, pero al que obra, es aquel que obra a sí mismo. ¿Verdad? Pero al que obra. Ese es el primer enfoque en el versículo 4. El resultado es una deuda. Si trabajamos lo suficiente duro, quizás Dios nos deba la salvación como una recompensa. Pero este es el enfoque equivocado de aquel hombre, hermano, aquel hombre que está por medio de las obras. Y Dios rechaza eso. El segundo enfoque está en el versículo 5. Menciona el segundo enfoque. Está basada solamente en la gracia de Dios. Mire, más el que no obra, sino que cree, está basada en la gracia. El que cree en aquel que justifica. En eso está basada, en la gracia de Dios, en el regalo de Dios. Nosotros no trabajamos para la justificación, sino que simplemente creemos en el Señor Jesucristo. Cuando lo hacemos, la fe es contada para la justicia. O sea, cuando digo contada es puesta en nuestra cuenta. Amén. La palabra de Dios es muy cuidadosa, hermanos, al definir cómo es que somos salvos. Por gracia, por medio de la fe sola. Así como la forma en que no somos salvos también. Pregunta: ¿cómo es que uno es salvo y cómo es que uno no es salvo? Bueno, ustedes miran ahí hay un cuadro en su pantalla y esas son las dos maneras como uno es salvo y cómo el otro no es salvo. ¿Cómo ser salvo? Bueno, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo no ser salvo? En que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, no pueden ser salvos. ¿Cómo ser salvo? Romanos también lo dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Cómo no ser salvo? Sin las obras de la ley. ¿Cómo ser salvo? Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo no ser salvo? Mas al que no obra. Miren, el mismo versículo. ¿Cómo ser salvo? Si no por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Cómo no ser salvo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo no ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo no ser salvo? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo ser salvo? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. ¿Cómo no ser salvo? No conforme a nuestras obras. ¿Cómo ser salvo? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo no ser salvo? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces ahí tenemos dos maneras: cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Amén. Amén. Hemos leído esas dos maneras para que usted pueda entender esos versículos también. También tenemos la manera del hombre a la manera de Dios. Otro cuadro que es necesario que ustedes lo entiendan también. La manera del hombre habla también, a la manera del hombre es la obra del hombre, ¿verdad? Y esa es la manera del hombre, la obra del hombre, ¿verdad? La manera de Dios dice la obra de Dios. La manera del hombre es un galardón.
La manera de Dios, un regalo. La manera del hombre, las obras. La manera de Dios, la gracia. La manera del hombre, Cristo más. O sea, Cristo más, y empiezan a poner más el bautismo, más, y le van anexando, ¿verdad? Cristo más, Cristo solo, la manera de Dios. La manera del hombre, haz. Tienes que hacer esto. Si no perseveras hasta el fin, ¿verdad? Haz. La manera de Dios, ¿cuál es? Hecho, consumado es, dijo él. La manera del hombre, dice también, lograr, realizar. Hay que lograrlo, hay que realizarlo, ¿verdad? La manera de Dios, bueno, dice ahí, cumplido. La manera del hombre, trata. O sea, trata, hermano, ¿verdad? Hay que tratar. La manera de Dios, confiar. La manera del hombre, espero que sí. La manera de Dios, saber. La manera del hombre, Dios nos necesita. A la manera del hombre, de Dios, yo necesito a Cristo. La manera del hombre, el pecado. La manera de Dios, el Hijo. La manera del hombre, el temor. La manera de Dios, la fe. La manera del hombre, la ley. La manera de Dios, el amor. La manera del hombre, externo. La manera de Dios, interno. La manera del hombre, religioso. La manera de Dios, regeneración. La manera del hombre, horizontal. La manera de Dios, vertical. La manera del hombre, acciones. La manera de Dios, actitudes. La manera del hombre, desempeñar. La manera de Dios, relaciones personales. Bueno, esas son las maneras, ¿verdad? Las maneras. Abraham fue salvo por fe. Amén. Por fe aparte de cualquier obra. Si él hubiera sido salvo por la fe, amados hermanos, por la fe, más sus obras, no hubiese sido por gracia entonces, sino por deuda. Si esto hubiera sido una deuda para Dios, entonces quiero decirles que él le debería a Abraham un lugar en el cielo. Y por lo tanto, Abraham tendría algo de qué jactarse o presumir. Sin embargo, en vez de esto, Abraham simplemente creyó a Dios. Sin ningún tipo de obra, él no necesitó hacer ninguna obra, solo bastó la fe sola, y le fue contado por justicia. Amén. Gloria a Dios. Mire, la deuda. Cuando nosotros hacemos las cosas por obras, el mérito son las obras que el ser humano quiere hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Deuda. Mire, el mérito que usted es sus obras, son los méritos humanos. Dios no mira esto. Mire, entonces cuando el hombre se acerca por sus obras a Dios, entonces lo que hay en esa persona es más deuda. Pero si nosotros descansamos en Jesucristo y ponemos nuestra fe sola, mire ese hombre sentado en un asiento, ¿qué es lo que está haciendo? Descansando en Jesucristo, poniendo su fe en Jesucristo, confiando en Jesucristo, dependiendo de Jesucristo. Por gracia, todo es por gracia. Entonces el mérito de Cristo, ese es su sacrificio, no es nuestra obra, sino lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ese mérito es el que Dios mira, no como en el otro que el hombre quiere que Dios mire su propio mérito. No, y es el mérito de Cristo. Entonces, cuando Dios mira el mérito de su Hijo, viene el regalo de la gracia para nosotros. Qué bueno que nosotros estamos descansando en el Señor. Es muy importante. La justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de las obras. Vamos a estar viendo ahora otro ejemplo, que es el ejemplo de David. Otro hombre, otro gran hombre de la Biblia también. Romanos 6, 4, 6, 8 estaremos leyendo. El segundo ejemplo
está también ahí en el Antiguo Testamento. David vivió bajo la dispensación de la ley, a diferencia de Abraham, ¿verdad? A diferencia de Abraham. Vivió bajo la dispensación de la ley. Vivió antes que la ley fuese dada. David fue el rey más famoso, oiga bien, de Israel. Y recibió el pacto davídico, que prometió que el Mesías vendría de la familia, de su familia. Esto está en 2 de Samuel 7, del 1 al 7. No lo vamos a leer porque nos llevaría mucho tiempo. Pero veamos lo que dice Romanos 4, 6 al 8. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, oiga bien, atribuye justicia sin obra. Mire, subraya ahí esta palabra. Dice ahí la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué tremendo. Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento. Creí que aparecía en esta. No se aparece. Pero si usted quiere puede apuntarlo. El versículo es el Salmo 32 del 1 al 2. Puede apuntarlo ahí aparte. Pablo está citando este versículo de este pasaje. El Salmo 32 del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión, dice el Salmo, ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, número 1, el ejemplo de David. David vivió bajo la dispensación de la ley. Número 1, David vivió bajo la dispensación de la ley. Escribe en su material. Ahí vivió David, en la dispensación de la ley. Si la justificación delante de Dios hubiera sido posible por la obra de la ley mosaica, es obvio, hermanos, que esto hubiera sido el medio de la justificación, la ley, para David. Sin embargo, en la misma manera que Abraham, David recibió la justicia de Dios aparte de las obras de la ley. Amén. Aparte de las obras de la ley. La palabra dispensación, recuerde que se encuentra en varios versículos en Efesios capítulo 1, lo va a encontrar. Ahí está. David, él apareció aquí en el tiempo de la ley. Mire, Abraham en el tiempo de la promesa. Aproximadamente había una diferencia de años acá, ¿verdad? Había una gran diferencia. En el tiempo cuando vivió Abraham y cuando vivió David. Debemos de ver los tiempos que vivieron ellos. Fueron 2 dispensaciones. Y la justificación ha sido solo por gracia, por medio de la fe sola. David estuvo ahí. Ahí está David. En la dispensación de la ley. En la de Abraham no había ley. Recuerde que Abraham era gentil, era un idólatra, adoraba imágenes. Amén. Ahí estamos. Ok, número 2. David contaba con una garantía absoluta de su justificación. Repito, David contaba con una garantía absoluta de su justificación.
David no tenía ninguna duda, oiga bien, no tenía ninguna duda que sus pecados fueron perdonados. ¿Se acuerda de todos los pecados que David hizo? Se metió con la esposa de Urías, quebrantó la ley, cometió fornicación, mandó a matar a Urías, y no solamente a Urías, muchas personas más mató. Entonces, pero David estaba convencido, él estaba muy convencido que sus pecados habían sido perdonados. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la seguridad de su salvación de la misma manera que hoy en día lo hacemos los creyentes del Nuevo Testamento también. Esto es porque la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios, no por la ley. Nuestra salvación ha sido por la gracia de Dios. Y como veremos más adelante, la gracia de Dios es la única manera de tener la seguridad de la salvación. ¿Qué dice Romanos 4, 7, 8? Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. El Señor no inculpa de pecado a nadie. Bueno, la justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de los ritos religiosos. Abraham fue salvo por gracias antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión. ¿Qué dice Romanos 4, 9, 10? Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Así le fue contada a Abraham por justicia. Quiero que nos detengamos un momento acá en estos pasajes que hemos visto ahorita, ¿verdad? Quiero decir algo en esto. La misma manera, la palabra griega, cuando yo dije aquello, cuando dije contar, la palabra contar significa cuenta o imputar o atribuir o inculpa. Lleva la idea de la imputación. Amén. Aparece 11 veces en los versículos del 3 al 24. Esta es la razón por la cual la palabra en la Biblia de las Américas lo dice diferente. Esa es la cual a veces en Romanos 4 se le llama el capítulo 4 que estamos viendo ahorita, el capítulo de la imputación. Romanos 4, con la palabra contado, subrayado. Esto significa poner la justicia de Dios a la cuenta de alguien. De la misma manera que un banquero, como lo dije al principio, ¿verdad? Pone dinero a su cuenta bancaria. Cuando alguien cree en Jesucristo, la justicia perfecta de Dios es puesta en la cuenta de aquella persona. Eso es lo que pasó con Abraham y con David. Fueron imputadas. Cristo, él no tenía pecado en su cuenta. Él es perfecto, justo. Así lo dice Primera de Juan 2:1. Nuestros pecados fueron puestos
en la cuenta de Cristo cuando Él murió en la cruz. ¿Se fija? En nuestro libro de nuestro registro, hemos pecado por herencia. Quiero que usted entienda esto. Usted y yo hemos pecado por herencia, por naturaleza y por práctica. Tres cosas por las cuales hemos pecado. Por herencia, por nuestra naturaleza pecaminosa que traemos desde nuestro padre, Adán y Eva. Amén. También por la naturaleza misma de nosotros. Somos humanos y pecamos. Y la otra es por la práctica. Practicamos mucho pecado a veces. Cuando creemos en Cristo, Dios pone la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta. La justificación es por la fe sola, aparte de los ritos religiosos. Amén. Así que eso quería anexar. Ahora, Abraham fue salvo por gracia antes de la circuncisión. Número 1. La circuncisión fue un rito ordenado por Dios. Romanos 4:9. Romanos 4:9. Pero este rito, bueno, quiero que usted vea en Romanos 4:9. Tenga abierta el libro de Romanos o abierto el libro de Romanos en el capítulo 4, porque ahí es donde estamos estudiando verso por verso. 4:9. ¿Qué es lo que dice 4:9? Mira lo que dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Pero este rito no podía salvar. Dios ordenó ritos en el Antiguo Testamento, como la circuncisión, como los sacrificios en el Antiguo Testamento, así como también hoy en día. También tenemos los ritos del bautismo en agua. Tenemos la Santa Cena también en el Nuevo Testamento. Tenemos también el lavatorio de los pies en el Nuevo Testamento. Amén. Estos no pueden salvar a nadie, estos ritos. El bautismo no puede salvar. Bueno, hay algunos ahí religiosos que dicen que el bautismo sí salva. Si metemos al agua, hermano, un burro, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir un burro mojado. Estos ritos no pueden salvar a nadie. No son medios para obtener la justicia de Dios. No son los medios que Dios ha dejado. Solamente son ritos. Amén. Número 2. La justificación de Abraham fue antes de su circuncisión. Voy a repetir. La justificación de Abraham fue antes de su circuncisión. Estamos hablando de Abraham fue salvo por gracia antes de la circuncisión. Número 2. La justificación de Abraham fue antes, va a poner usted, de su circuncisión. Veamos el versículo 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo pues le fue contada a él estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. El ejemplo. Ahí está. El ejemplo de la fe de Abraham no es solamente para los judíos, sino para todo aquel que crea, sean judíos, sean gentiles, sean de El Salvador, sean de Honduras, sean de Nicaragua, sean de los Estados Unidos, sea chino, sea coreano, sea donde sea, es para todos. Pablo hizo una pregunta en Romanos 3:29. Amén. ¿Sabe cuál fue la pregunta que hizo Pablo en Romanos 3:29? ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, dice Pablo?
Y la respuesta fue, ciertamente, también de los gentiles. Dios desea que todos sean salvos. Y Abraham es el ejemplo para todos aquellos que caminan en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. O sea, para todos aquellos que ponen su fe en la provisión de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo David. No solamente es la justificación aparte de cualquier obra o rito, sino que es también aparte de cualquier ley, incluso la ley mosaica, ordenada por Dios. Amén. ¿Se acuerda cuántas leyes son en la ley mosaica? ¿Se acuerda? Son 613 leyes las que hay ahí. Amén. Y son indivisibles todas. No se pueden dividir. Amén. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. Y creyó, no fue por obras, sino que él creyó. ¿Sabía usted que casi todos los grandes hombres, los creyentes del Antiguo Testamento, todos fueron salvos por creer, por fe? Pastor, pero usted puede decirme, ¿cómo usted me puede demostrar que toda esa gente se salvaron por la fe sola? Bueno, sencillamente, la misma escritura da testimonio de ella a sí misma. Váyase a Hebreos capítulo 11. Ahí están todos, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Salomón, por la fe Lot, por la fe aquí, por la fe el otro, por la fe. Y ahí están todos como se salvaron por la fe. Creyendo. Amén. Creyendo. Génesis 17. 10, 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ese era un pacto judío. Amén. Era un pacto que Dios tenía. Bueno, tenía para clarificarles un poquito más, tenían que circuncidar a los niños. ¿Qué significa eso? Agarraban el prepucio, el pene del niño. Ustedes saben que los niños tienen una venita pegada en la parte de ellos a un lado. Entonces, cuando se abre el gorrito, no puede abrirse todo. Entonces, esa parte, ese pellejito ahí, lo tenían que cortar con una navaja sin anestesia, hermano. Era doloroso. Pero esa era la ley de Dios. Esa era la señal del pacto entre mí y vosotros, decía Dios. B. Los ritos de la circuncisión era la señal de una realidad espiritual. Mire. Amén. Eran la realidad de déjeme ver. Aquí voy, sí. Aquí voy. Vamos a ver. Romanos 4, 11, 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Número 1, el lugar correcto para los ritos siempre viene después de la realidad. Siempre viene después de la realidad.
Amén. Note el orden. ¿Qué dice el versículo 11? Y recibió la circuncisión, primero, como señal, como sello de justicia. La palabra justicia aparece después. De la fe, mire, que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe, les sea contada por justicia. ¿Qué es lo que está primero? La fe. La fe es lo que está primero. Fíjese bien el orden. La fe y la justicia. En el versículo 11. Y después dice la circuncisión. Lo mismo ocurre con el rito del bautismo en agua hoy en día. El orden es el mismo. El ritual viene después de la realidad de recibir el regalo de Dios. Usted no puede ir a bautizar a alguien, hermanos, y decirle, bueno, te lo vamos a bautizar y después crea en Jesucristo. No. Primero viene el regalo de Dios, la gracia, cómo ha sido salva una persona por la fe solamente en Jesucristo, y después de eso viene el bautismo. Pero hoy en día, hermano, lo quieren hacer al revés. Primero tenés que bautizarte, primero tenés que cumplir la ley, primero tenés que hacer, y te empiezan a poner los ritos primero. Lo ritual. Amén. El bautismo no puede salvar. Amén. No puede salvar. Y su lugar correcto es después de la salvación, es el lugar correcto. Así es como ha sido recibida la fe. El bautismo tiene un lugar correcto y es después de la fe. Número 2. Abraham es presentado como un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos. ¿Qué dice el versículo 12? Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El ejemplo de Abraham no es solamente para los judíos, sino también para todos los que creen, sean judíos, gentiles, sea quien sea. ¿Qué más? La justificación es por gracia, por medio de la fe, mediante la fe, aparte de la ley. Abraham fue salvo por gracia antes de la ley. Antes de la ley. ¿Qué dice Romanos 4:13? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso lo dice Romanos 4:13. Note que la ley fue dada a Moisés, no fue a Abraham, sino a Moisés, cerca de aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Abraham vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo. O sea 500 años antes de Moisés. Amén. Mire, ahí está. Ahí está, mire. Para que usted tenga una idea más o menos en la dispensación. Mire. David, aquí en la ley estaba Moisés. La ley fue dada a Moisés cerca de 1500 años antes de Cristo, o sea que aquí antes del Señor. Habían pasado ya 1500 desde la dispensación de la ley cuando vino Cristo. Y Abraham vivió alrededor de 2000. Abraham aquí, en la promesa, Abraham. O sea que entre estos dos habían 500 años antes de Moisés. Aquí, Abraham. Amén. Para que ustedes tengan una idea. Abraham, ahí está, miren, Abraham. Bueno, la promesa de Dios a Abraham no fue basada en la ley. No fue basada en la ley.
La ley vino 500 años después del tiempo de Abraham, por lo tanto, es imposible que la justificación de Abraham pudiera haberse basado en la ley mosaica. No podía. Número 2, la promesa de Dios a Abraham fue basada en el principio de la fe. La promesa de Dios a Abraham fue basada en el principio de la fe. Amén. En el principio de la fe. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es por la fe que le fue dada a Abraham. La justicia de la fe es la justicia que viene por la fe. Note que hay un contraste aquí entre la ley y la fe. Son enfoques opuestos para acercarse a Dios. La ley y la gracia son dos cosas que no pueden mezclarse, como lo vemos en el versículo 4 y 5 también. Amén. La justificación es por gracia mediante la fe, aparte de la ley. B, la justificación mediante la ley es contraria a principio de la fe. ¿Qué dice Romanos 4, 14, 15? Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tampoco hay transgresión. Amén. Sigamos. Número 1. Una persona que se acerca a Dios basada en la ley hace que la gracia de Dios sea ineficaz. Ineficaz. Amén. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. ¿Se fija? Observe la palabra vana y anula, dice. Cuando añadimos obras a la gracia, anulamos, hermano, anulamos la promesa de Dios. No podemos ser salvos por la fe más las obras. Cuando le añadimos, hermanos, a la gracia obras. Note que Gálatas nos dice que la ley solamente puede maldecir o condenar. No puede justificar a un pecador. Nadie puede obedecer la ley completamente. ¿O usted lo puede obedecer? Si yo le preguntara los 10 mandamientos, que me los diga toditos según en orden, ¿los podrá usted cumplir? Cumplirlos de esa manera, de que usted se lo sabe. Pero ya no digamos de la manera que usted los está cumpliendo. Y si no cumplimos, ¿qué pasa entonces? En todos los aspectos de la ley somos malditos, dice la Biblia. Y son 613 leyes. Y usted no las puede cumplir, las 613 leyes. Pues somos malditos, dice la Biblia. Gálatas 3:10 lo dice, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. La ley es indivisible. La ley moral, la ley ceremonial y la ley, no me acuerdo cuál es la otra ley. La ley moral, ceremonial y la ley social, sacerdotal, perdón. Gracias, hermano. ¿Verdad? Con tantas cosas en la mente uno. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros. Maldición, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Los principios de la gracia, hermano, los principios de la gracia de Dios y la obra humana son como el aceite y el agua. No se pueden mezclar.
No trate de mezclar porque son incompatibles. No trate de mezclar las obras con la gracia de Dios. En Romanos capítulo 11, 11:6, veamos qué es lo que dice. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, pues si fuera por obras, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué es lo que la ley puede hacer? Número 2, la ley solamente puede condenar, no puede salvar. La ley solamente puede condenar, no puede salvar. Amén. Observe lo que el versículo 15 dice. Mire, leámoslo. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. La ley demuestra nuestra culpabilidad. Cuando el hombre es culpable, la ley muestra ira. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Por eso es que en la ley hay ira sobre la base de la ley. Amén. Romanos 3, 19, 20. Quiero que ustedes lo apunten en sus materiales también. Romanos 3, 19 al 20. Ténganlo también ahí apuntado, ahí abajo, para que ustedes lo busquen. Pero bueno, lo vamos a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. No podemos ser justificados, hermanos, ante Dios por la ley, porque la ley solamente nos señala nuestro pecado, te señala tus errores, es como un espejo donde nos está diciendo cuán pecador somos nosotros. La ley no puede limpiarte, no puede limpiar tus pecados. La ley solo puede condenar. No podemos ser salvos tratando de guardar la ley. Hemos visto que la justificación ante Dios es aparte de cualquier obra, aparte de los ritos y aparte de cualquier ley. Amén. Ahora Pablo nos mostrará en los siguientes versículos, en Romanos 4, que la fe más la gracia y la justificación, amén, la justificación por gracia de Dios mediante la fe sola, amén, nos mostrará, como dice Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ya hemos visto que la fe y la ley son principios incompatibles. Ahora vamos a ver que los principios de la fe y la gracia son compatibles. Los principios de la fe y la gracia son compatibles. Estos sí son compatibles. Estos sí se llevan bien. Vamos a verlos. Número 1. El principio de la fe mira o depende solamente en Dios para la justificación. El principio de la fe mira o depende solamente en Dios para la justificación. justificación. Amén.
Si usted mira el versículo 16, vamos a estar viendo este versículo 16 repetidamente, porque ahí hay unas verdades, hay verdades ahí en este versículo. Por tanto, dice ahí, es por fe. Primero comienza, por tanto es por fe. Quiero que usted analice eso. Por tanto es por fe. La definición de la fe es confiar en Él o depender de Él en cualquiera que sea, hacer algo por nosotros. Cuando se trata de justificación ante Dios, una persona necesita confiar en Jesucristo y su obra en la cruz, amados hermanos, para la justificación. Si nosotros no ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, no podemos ser justificados. No deben confiar en los ritos, en las religiones o en la obra humana. Mucha gente confía en la religión, hermano. Le da más énfasis a la religión. Hace poco estuve hablando con una persona y me dice, no, es que nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad porque nosotros sí cumplimos. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Número 2. El principio de la gracia reconoce que Dios da la justificación gratuitamente. Quiero que vaya al versículo 16 también y mire ahí, por tanto. Ya miramos la palabra por tanto es por fe. Para que sea por gracia, es la segunda palabra. Para que sea por gracia. En el versículo 16. Ya hemos visto que la justificación es por gracia. Y se nos ha dado gratuitamente. Esto es porque el precio ya fue pagado totalmente en el Calvario. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, Titilistei? La cuenta ha sido cancelada. Ya no hay nada que no puede pagar. Ha sido cancelado tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahí es donde el religioso no entiende. No entiende que nuestra cuenta ya fue cancelada. No entiende de que usted ya fue, sus pecados ya fueron cancelados. El pasado en el tiempo de la justificación, el presente en el tiempo de su santificación y el futuro en el tiempo de su glorificación, que aún todavía no ha ocurrido. Amén. Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente y por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Mire, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Ya usted fue justificado. ¿Cuándo? En el tiempo pasado, cuando usted puso su fe en el Señor, cuando usted creyó en Él, sus pecados fueron cancelados. B, es solamente la justificación por gracia mediante la fe que nos da seguridad absoluta. Número 1, la seguridad no viene por depender en sí mismo, sino por la dependencia en Dios. La seguridad no viene por depender en sí mismo, sino por la dependencia en Dios. Veamos el versículo 16. Por tanto, es por fe. Ya miramos la primera. Para que sea por gracia, la segunda. Amén. A fin, viene la tercera. A fin de que la promesa sea firme. Ahí está. En el versículo, en el mismo versículo 16. A fin de que la promesa sea firme. Firme significa seguridad. Amén.
Hay seguridad en Jesucristo. Hay seguridad en la salvación. La promesa sea firme. Observe la palabra promesa y seguro. Es solo confiar en la promesa de Dios de la salvación, que se obtiene absoluta seguridad de que usted y yo hemos sido salvos. Si la seguridad de la salvación dependiera de nosotros mismos, hermanito, por el amor de Dios, estaríamos fritos. Amén. ¿Cómo saber si dependiera de la seguridad de mí mismo, cómo puedo estar seguro de que yo soy salvo? ¿Cómo estaría yo seguro que la merezco? Número 2, la justificación por medio de la fe es para personas de todas las dispensaciones. La justificación por medio de la fe es para personas de todas las dispensaciones. Amén. Versículo 16. Veamos la cuarta palabra. Para toda la descendencia, dice el versículo 16. No solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Abraham es el padre de todos nosotros. Habla en un sentido espiritual. No importa si usted es judío, gentil, chino, nicaragüense, hondureño. Amén. Todo lo que ponemos su fe en Jesucristo están siguiendo los pasos de Abraham. Y son sus hijos espirituales. Porque en la misma manera que Abraham ha sido justificado, hermano, de la misma manera usted y yo también hemos sido justificados. Por la fe. La justificación es por el poder de Dios mediante la fe sola. Abraham creyó la promesa de Dios. Abraham creyó la promesa de Dios. Vamos a ver este versículo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la de estéril matriz de Sara. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece este versículo que habla? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Mire, sigue todavía el versículo, ¿va? Tampoco dudó, vamos a ver, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria, plenamente convencido de que era tan bien poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tremendo este versículo, hermano. Amén. Número 1, la fe de Abraham fue anclada en el poder de Dios. La fe de Abraham fue anclada en el poder de Dios. En sus materiales pongan poder. Fue anclada. Romanos 4:17. Veamos 4:17. Estamos verso por verso. Estamos estudiando sistemáticamente. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, versículo 4:17. Dios
a quien creyó, el cual da vida, dice, a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder de Dios. Esa es la obra, su obra completa que nos salva. Y no nuestro esfuerzo, no es mi propio yo, hermano. Abraham creyó a Dios que él era capaz de resucitar a los muertos. Él creía que Dios era capaz de realizar su promesa porque Él es todopoderoso. Abraham lo sabía. Abraham lo sabía. Romanos 4:1 lo dice. Plenamente convencido. ¿Usted está plenamente convencido que usted es salvo eternamente y que su salvación no se pierde? Plenamente convencido, dice el capítulo 4:21 de Romanos, de que era también poderoso. ¿Quién? ¿Está hablando de quién? De Dios. Poderoso para hacer todas las cosas, todo lo que había prometido. No piense que Dios necesita nuestra ayuda, amados hermanos, cuando se trata de la justificación. Mira, yo no entiendo a veces, hermano, hay gente que dice, sí, hermano, sí es cierto. Yo me he topado con gente así que dice, sí, hermano, es cierto, hermano Douglas, como usted dice, es por gracia, pero yo creo que necesitamos arrepentirnos. Sí, hermano Douglas, es cierto, es por gracia, pero yo creo que debemos de perseverar, porque si no perseveramos, no alcanzamos la salvación. Y sacan Mateo 24:13, ¿va? Fuera de contexto, porque no está hablando de salvación, ahí es el versículo. Sí, hermano Douglas, es cierto, pero tenemos que ser bautizados. Mire, hermano Douglas, es cierto, mire, es cierto que vamos por gracia, pero si no andan en santidad, olvide, si las hermanitas no andan con el vestido largo y andan todas cortitas, se van para el infierno. Mire, que hay muchos religiosos aquí en El Salvador. Mire, hermano, aquí usted tiene que andar con manga larga, porque así como usted anda con manga corta, usted no es nada. Tiene que ponerse la manga larga. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. Dios no necesita ayuda. Pero la gente está diciendo, sí es cierto, el Señor hizo el 99% en la cruz del Calvario, pero ese 1% lo tenemos que hacer nosotros. Dígame usted, o Jesucristo hizo el 100% o Él no hizo nada. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que Él hizo el 100%, hermanos, y que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Nada. Dios no necesita nuestra ayuda cuando se trata de la justificación. Dios puede manejarlo todo. Él nos salva sin nuestra asistencia. Si usted y yo tratamos de ayudarle a Él en algo, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a arruinarlo todo. Arruinaremos todo. Todo lo va a arruinar. Abraham estaba completamente convencido de que Dios podía hacer todo lo que Él había prometido. Dios es lo suficiente, amados hermanos. Él es poderoso para justificar. Él es poderoso para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todos los pecados. Amén. A todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo como su Salvador. Número 2, su material de trabajo. La fe de Abraham descansó en las promesas. La fe de Abraham descansó en las promesas. Romanos 4:18. Vámonos al 18. Otro versículo más adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Conforme a lo que se le había dicho. Él no era invento de Abraham, hermano. A él ya se le había dicho y él creyó a lo que se le había dicho. Abraham había recibido la promesa de Dios. Lo que Dios le había prometido, una gran multitud. Mire, una gran multitud de descendientes. Abraham creyó
la promesa de Dios a pesar de que era contraria a la sabiduría humana. No puede estar de acuerdo, la sabiduría humana no puede estar de acuerdo con las promesas de Dios. No, hombre, ¿cómo vas a creer, hombre? No, hombre. Mire, hay hombres hoy en día que no creen que Abraham a la edad de 100 años tuvo que ver con Sara de 99 años. No, hombre, ¿cómo vas a creer? No, hombre. Esa es la sabiduría humana. La de Dios es otra. Abraham fue justificado por el poder de Dios. Número uno, la justificación por gracia mediante la fe es contraria a la sabiduría humana. Vamos a ver esto. Abraham tenía ¿cuánto? 75 años de edad cuando él recibió la promesa. Mire, 75 años. Todavía la pegaba Abraham. 75 años. ¿Qué le parece de edad? Cuando recibió la promesa de Dios que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, como el polvo de la tierra. Abraham, ¿puedes contar las estrellas? No, Señor, ¿y cómo las voy a contar? ¿Y la arena la puedes contar? Tampoco, Señor. ¿Y el polvo de la tierra? No puedo, Señor. Así será tu descendencia. Solamente había un problema. Solamente había un problema. Y el problema era él y su esposa. Sara no tenía hijos. No fue hasta que Abraham cumplió 100 años. O sea que de 75 años, cuando le dieron la promesa, pasaron ¿cuántos años? 25 años más. Y a la edad de 100 años y Sara de 99 años, ¿qué le parece? Se cumplió la promesa de Dios. Esto está en el libro de, si ustedes quieren pueden apuntarlo, Génesis 13:16, Génesis 15:5, Génesis 22:17 y Génesis 28:14. En Romanos 4:19, vamos a leerlo, y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Hombre, ya estaba como muerto, si él ya tenía 100 años. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó, dice, sino que en la fe, él estaba lleno de fe. Abraham no se debilitó. Amén. Así es. Abraham creyó a la palabra. Abraham creyó a la palabra de Dios a pesar de que era contraria a la sabiduría humana, la sabiduría del hombre. El hombre hubiera dicho, esa es imposible, hombre. No, hombre. Un hijo a la edad de 100 años. No, hombre. ¿Qué creer? ¿Qué creer? ¿En la promesa de Dios? Aun cuando es contraria a la sabiduría humana. De la misma manera hoy en día, hermanos. Hoy en día la gente dirá, quiere decir que solamente necesito confiar en Jesucristo, su obra y su obra acabada en la cruz, hecha por él. ¿Puedo ir yo entonces al cielo? Eso suena como demasiado sencillo, hombre. La sabiduría humana no entiende. ¿O será que mi iglesia no está enseñando esto? ¿O cómo puede tanta gente estar equivocada? Usted debe de recordar que la justificación por gracia mediante la fe es contraria a la sabiduría humana, pero Dios es lo suficiente poderoso para vencer o superar la sabiduría humana. La humana no puede entender. Número 2,
La justificación por gracia mediante la fe da la gloria únicamente a Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué le parece? En el plan de salvación de Dios, por su gracia, Dios recibe toda la gloria siempre, porque no es nuestra obra, sino por la obra completa de Él. El objetivo principal, el plan principal de Dios, hermano, es la salvación de Dios. No es nuestro beneficio, aunque nos beneficiamos enormemente, sino que es su gloria. Es la gloria del Señor. Efesios 2:6 lo dice. Número 3. La justificación por gracia mediante la fe resulta en la justicia de Dios. Veamos qué dice el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que había prometido. Mire, plenamente convencido. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador, se le atribuye la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, es declarado justo o justificado delante de Dios. Número 4. La justificación por gracia mediante la fe se da a todas las personas de todas las dispensaciones, a todos los que creen. A todos los que creen. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos el último versículo 23 y 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas, esto es, a los que creemos, estamos nosotros, en el que levantó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, creemos en Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Él nos ha justificado. No importa el tiempo o la dispensación en la cual una persona haya vivido. Siempre ha sido la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Amén, la fe sola. Ha habido diferentes niveles de la revelación de Dios, pero el mensaje ha sido siempre el mismo. Simplemente creer en la provisión de Dios. Simplemente creer en la redención de Dios y será declarado justo o justificado delante del Señor. Concluimos. ¿Sabe usted con seguridad que ha sido declarado justo ante Dios? ¿Está seguro que usted está bien con Él? Y que si muriere hoy en este instante, si usted muriera, y que habrá de pasar a la eternidad, ¿está seguro que usted si muere hoy pasa a la eternidad? ¿A la presencia de Dios? Si no es así, si usted no cree en estas cosas que le estoy diciendo, usted necesita creer en el Señor Jesucristo hoy, no mañana, hoy. Le animo a usted a hacerlo ahora mismo, en la quietud y la tranquilidad de su propio corazón.